La pregunta del millón es, ¿necesitamos aprender teoría musical para tocar un instrumento, en este caso la guitarra? Hoy les quiero compartir mi respuesta a esta pregunta y también les voy a dar 3 beneficios que podemos obtener al aprender teoría musical y una precaución muy importante. Estamos iniciando el año 2025 y en estas últimas 3 semanas no he publicado ningún video, simplemente decidí hacer un descanso, pasar este tiempo con mi familia, despegarme un poco de la computadora, pero sí he estado pensando mucho sobre la relevancia o no de lo que estoy tratando de hacer aquí. Y es que, bueno, este canal, como ustedes saben, está dedicado principalmente a la teoría musical, pero no porque yo piense que es lo más importante, sino porque es un área que siento que está un poco abandonada. No quiere decir que no exista nada de teoría musical, pero está un poco abandonada en el espacio de tutoriales y de enseñanza de la música y de la guitarra clásica específicamente. Así que, bueno, me he cuestionado si esto que estoy haciendo, a lo que dedico varias horas de mi semana, es algo que es importante o no, si es algo que les puede ayudar a ustedes o es algo que realmente puede más bien entorpecer sus procesos de aprendizaje. Y bueno, estas son preguntas válidas que me he estado haciendo estos días. Por eso decidí empezar este año con esta pregunta. ¿Necesitamos aprender o no teoría musical? Y aunque ya les dije que les voy a dar 3 beneficios de aprender la teoría musical, se van a sorprender porque mi primera respuesta es no. Yo pienso que no necesitamos la teoría musical cuando estudiamos un instrumento. ¿Por qué lo digo? Lo digo desde mi experiencia personal. Inicialmente, cuando yo empecé de niño a tocar guitarra, no sabía nada de teoría musical. Simplemente aprendí algunas posiciones de acordes, no sabía nada de escalas, no sabía nada de progresiones armónicas, sabía las posiciones de los acordes, pero ni siquiera sabía cómo estaban construidos esos acordes desde el punto de vista teórico. Y esto no me impidió que yo pudiera tocar música, que pudiera pasar un buen rato. De hecho, pasaron años hasta que yo aprendí algo de teoría musical y la pasaba muy bien. Disfrutaba mucho tocando, sacaba cosas de oído, con tablatura, copiando a algún amigo, con mi hermano también tratábamos ahí de sacar cosas. Y simplemente fue una época muy bonita donde yo disfrutaba mucho de la música, de la guitarra, sin ningún conocimiento de teoría musical. Por eso digo que pienso que la teoría musical no es necesaria en un principio para desarrollarnos y aprender un poco de música. Pero si eventualmente queremos seguir avanzando, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir o comprender la música, eventualmente la teoría musical va a ser una herramienta muy útil. Y aquí es donde les voy a comentar 3 beneficios de muchos que pueden tener si aprenden la teoría musical. ¿Listos? Beneficio número 1 es que la lectura musical se va a hacer muchísimo más sencilla. Cuando estamos leyendo música, es como cuando estamos leyendo en nuestro idioma o en otro idioma que conocemos y simplemente podemos detectar diferentes estructuras, diferentes palabras, diferentes oraciones y eso empieza a tener sentido en nuestra mente y podemos comprender lo que pasa. Cuando nosotros leemos música y no entendemos la teoría musical, es como si estuviéramos deletreando cada palabra. Muchas veces esa es la forma de aprender. Esta nota es do, la toco aquí, y esta es mi y la toco aquí. Y es simplemente como que vamos deletreando cada palabra. Imagínense ustedes leer un libro deletreando cada una de las palabras. Sería muy difícil, perderíamos el sentido, no entendemos lo que estamos leyendo y es un camino muchísimo más largo. Esto es lo que sucede muchas veces y yo lo he experimentado personalmente cuando empezaba a leer con tablatura, donde aprendía dónde se pone un dedo, dónde se pone otro, sin entender nada y lograba tocar y todo perfecto, pero simplemente era un camino larguísimo. Entonces, cuando estamos tratando de incorporar la teoría musical, hay una curva de aprendizaje que hay que pasar. Es cierto que al principio puede parecer un poco estéril, aburrido, no es expresivo, no es artístico, no me conecta con esa parte
un poco más mágica de la música, pero una vez que pasamos esa curva de aprendizaje, vamos a ver que saber la teoría musical nos va a ayudar muchísimo para poder leer muchísimo más rápido, vamos a tener un entendimiento mayor de la música, dónde están las palabras, dónde están las frases y todo va a ser muchísimo más ágil. El beneficio número 2 de aprender teoría musical está muy relacionado con este primero y es que vamos a poder memorizar con mayor seguridad y con mayor facilidad. Y es por eso, porque estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Una vez que leemos y entendemos la construcción de la música, esto va a ser más fácil para nuestra memoria, porque ahora no tenemos que pensar en un montón de elementos individuales como serían notas, trastes, cuerdas, sino que podemos ver el gran panorama. Imaginemos que tenemos que subir a un escenario y decir de memoria nuestro nombre y nuestra dirección. Esto va a ser muy fácil porque es algo que nosotros sabemos, lo podemos decir de memoria, no tenemos que pensar, simplemente es información que ya la tenemos incorporada. Pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos que hacer esto mismo en un idioma totalmente desconocido, del cual no conocemos la gramática, no conocemos el alfabeto o no conocemos los sonidos? Va a ser muy difícil, seguramente tendremos que escribirlo, tendremos que aprender de oído cómo suenan, cómo son las cosas que tengo que decir, cómo se pronuncian. Tal vez me siento un poco nervioso porque no sé bien cuál sigue después de cuál es el sonido que sigue, cómo se conectan, si aquí tenía que parar o no, cuál es la inflexión de la voz. En fin, hay un montón de detalles de un idioma que no conocemos que se haría muy complicado para nosotros simplemente tal vez decir nuestro nombre y la dirección de nuestra casa. Y esto es lo que sucede cuando no entendemos la música. Por eso la memorización se hace más difícil. Ahora, si entendemos la teoría musical, la memorización, esta memoria intelectual va a ser muchísimo más fácil. Este es un video que voy a hacer próximamente que es sobre los tipos de memoria musical, y la memoria intelectual, la memoria analítica o memoria racional es una memoria muy, muy importante porque nos permite entender y conservar en nuestra mente de una forma más sólida este tipo de información. Recientemente uno de ustedes me mandó un correo donde me contaba su desarrollo con la guitarra y una de sus más grandes frustraciones, que era que no podía o que no puede despegarse de la partitura. Esta persona siente seguramente mucha ansiedad o tal vez miedo, no lo sé porque no me dijo estos detalles, pero yo intuyo que seguramente se siente inseguro al tocar sin la partitura y se siente dependiente de la partitura y que no puede memorizar la música. Y probablemente, estoy asumiendo porque no conozco a esta persona, pero es muy probable que se pueda mejorar el entendimiento de teoría musical, porque de esta forma podríamos ver el panorama completo y entender la música desde una perspectiva más amplia. Beneficio número 3 de aprender teoría musical es que podemos analizar y entender la música que nos gusta, la música de compositores pasados y actuales que nos gusta, que nos mueve, que nos hace querer tocar esta música, pues nosotros podemos entenderla mejor y esto nos da herramientas por si queremos hacer arreglos o si queremos componer. Podemos entender, podemos copiar, podemos imitar, podemos inspirarnos en este trabajo y decir, esta pieza que me gusta tanto, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede en este lugar que me gusta tanto? Ok, se usa este acorde, o tenemos este movimiento de la melodía, o la progresión armónica es muy interesante porque combina estos acordes o hace este movimiento inesperado o el ritmo tiene este punto de interés. En fin, podemos entender claramente y utilizar este conocimiento para crear nuestra propia música, nuestros propios arreglos con un fundamento y con un conocimiento más profundo. Aquí tenemos entonces estos 3 beneficios de muchos otros: lectura más ágil, memoria más fácil y entendimiento de la música de otros compositores que nos puede ayudar a hacer nuestros propios arreglos y composiciones. Pero también les decía al principio que les quiero dar una precaución muy importante
que tenemos que tener cuando estudiamos teoría musical. Y esto es que tenemos que entender que la teoría musical es una pieza del rompecabezas de nuestro desarrollo como músicos y guitarristas, pero no es un fin en sí mismo. Es una herramienta, es algo que nos ayuda, pero no es el fin último de la música. El año pasado hice una clase en vivo con algunos de ustedes que se apuntaron y hablábamos sobre esto, cómo el desarrollo como guitarristas y como músicos tiene diferentes áreas. Tenemos un área técnica, tenemos un área de expresividad, de desarrollo artístico y también tenemos un área de teoría musical, entendimiento de la música. Todo esto a partir de una base que es el entrenamiento auditivo, que es justamente algo que está muy relacionado también con la teoría musical. Pero la precaución es entonces que tengamos muy claro que cuando estamos aprendiendo teoría musical es una de las áreas de la música, no quiere decir que es la más importante, es una de estas ramas. Y bueno, yo aquí la he tomado como algo a lo que doy énfasis por esta carencia que a veces siento de análisis de repertorio, de entender mejor la música y porque es algo que a mí en lo personal también me gusta y siento que puede ser valioso para ustedes. Pero esta es solo una de las áreas de nuestro desarrollo. Me encantaría saber qué piensan ustedes, cuáles son sus opiniones sobre la necesidad o no de aprender teoría musical, cuál es su experiencia personal, qué es lo que desearían aprender en este canal, cómo les puedo ayudar de la mejor forma y también que me puedan dar sus opiniones aun si son contrarias a la mía, porque estoy segurísimo que mi forma de pensar y mi enfoque no es el único ni es el mejor, es simplemente la forma en que yo lo pienso y de hecho me gusta muchísimo poder contrastar y escuchar otras perspectivas para seguir también aprendiendo, seguir creciendo. Así que no duden en dejar sus comentarios, les mando un saludo desde Costa Rica y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.